Biografía de Gerald Gardner. Gerald Prosser Gardner, considerado por muchos como el padre de la Wicca. Gardner, con descendencia escocesa, nace en Inglaterra en el seno de una familia acomodada, dueños de un negocio familiar de importación de maderas muy importante, al ser el más antiguo de Inglaterra, llamado Joseph Gardner & Sons. Un dato curioso es que su abuelo tenía la reputación de haberse casado con una bruja, y Gardner alegaba que muchos miembros de su familia distante tenían dones psíquicos. Decía ser descendiente de Grisel Gardner, quien fue quemada por brujería en 1610. De sus ancestros muchos llegaron a ser alcaldes de Liverpool, y uno de ellos, Alan Gardner, un comandante naval, fue distinguido con un título de nobleza como comandante en jefe de la Armada de Canal y ayudó a impedir la invasión de Napoleón en 1807. Gardner tuvo a su servicio a Josephine Maccombie, una niñera irlandesa 6 años mayor que él. Como ya sufría de asma, lo criaron separado de sus dos hermanos, viajando durante los meses de invierno por Europa para mejorar y aliviar su enfermedad. Posteriormente, en su juventud, su nana se casó y se fue a vivir con su esposo a Ceilán, actual Sri Lanka. Gardner se fue con ella y empezó a trabajar en una plantación de té. Después se mudó a Borneo para trabajar en una fábrica de caucho y finalmente se asentó en Malasia. Quedó fascinado con la cultura local, sus creencias mágicas y religiosas, muy distintas a lo que él conocía. También tenía un profundo interés en todas las cosas ocultas y fue atraído particularmente por los rituales con cuchillos y dagas, especialmente el Kris malayo, una daga con el filo ondulado. De hecho, escribió su primer libro sobre la historia y folclore de Kris junto con otras armas de los indígenas de Malasia en 1936. Hizo varias investigaciones sobre las civilizaciones primitivas de Malasia y publicó en el Diario de la Real Sociedad Asiática, lo cual le causó renombre en los círculos académicos. De 1923 a 1936, Gardner trabajó como auxiliar civil para el gobierno británico, primero como inspector de los campos de goma y después como oficial e inspector de los establecimientos de opio. En 1927 conoció y se casó con una mujer inglesa llamada Donna, de la cual casi no hay información. De hecho, se desconoce si tuvieron descendencia. En 1936, Gardner y su esposa regresaron a Inglaterra para asentarse en el área de New Forest, donde continuó con su interés en la arqueología y antropología, lo cual hizo que siguiera viajando a Europa y Asia Menor. New Forest era uno de los bosques más antiguos de Inglaterra. El folclore local decía que era un lugar encantado. Gardner fue informado de un grupo local ocultista llamado Comasons, una fraternidad que se llamaba a sí misma la Compañía de Crotona, fundada por una tal Besant Scott, hija de Annie Besant. La orden estaba afiliada a la Gran Orient of France y por ello no estaba reconocida por la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Tenían un pequeño teatro comunitario llamado el Primer Teatro Rosacruz en Inglaterra y lo usaban para reunirse. Gardner se les unió y los ayudó a montar algunas obras con temas ocultistas y espirituales. Dentro de la compañía otro grupo secreto operaba. Un miembro de esta se comunicó con Gardner diciéndole que lo había conocido en una vida pasada y describiéndole los lugares en los que él había estado en Chipre. Esto llamó mucho la atención de Gardner, quien poco tiempo después se unió a este grupo hereditario de brujos que practicaban la tradición que había sido pasada hasta ellos desde siglos atrás. El grupo se reunía en New Forest, donde le fue presentado a Mrs. Dorothy Clutterbuck, la vieja Dorothy, quien lo inició en la antigua religión en septiembre de 1939, en su propia casa. El coven de la vieja Dorothy creían ser los últimos remanentes de una cofradía descendiente directamente de uno de los 9 covens fundados por Old George Pickingrill unos 40 años atrás. En su madurez, Gardner se obsesionó con un libro de códigos extraños. Aseguraba que él poseía solo una copia, ya que el original se encontraba oculto al extremo sur del planeta, en una cadena de montañas, posiblemente los Andes. En Chipre encontró lugares que decía haber soñado y en los que estaba convencido de haber estado en sus vidas pasadas, lo cual le dio inspiración para que en 1939 escribiera A Goddess Arrives, el cual se basaba en Chipre y en una diosa llamada Afrodita en el año 1450 a.C.
En 1947 conoce a Aleister Crowley, quien decía ser miembro de los 9 covens originales de Old George Pickeringville, en New Forest, lo cual causó gran interés en Garner. También lo hizo miembro honorario de la Ordo Templi Orientis, mejor conocida por sus siglas como la Otto, una orden mágica basada en el sexo y el tantrismo, en ese momento bajo su liderazgo, y le permitió operar su propia logia. Garner se muda a Brickett's Wood, en las afueras de St. Albans, donde compró una casa de campo en los terrenos de un club nudista, desde donde arrancó su propia logia con quienes practicaban al desnudo sus rituales, los cuales había aprendido en la logia. Para 1949 escribe Ayuda en Alta Magia. El libro contendría las ideas básicas de lo que luego se conocería como la Wicca Garneriana. En 1947, una conocida de Garner, llamada Cecil Williamson, quien también era amiga de Crowley, intentó abrir en Cornwall, Reino Unido, un museo donde guardar su colección de artefactos y herramientas de brujería, pero se encontró con la oposición local. Por lo tanto, tuvo que esperarse hasta 1951 tras ser derogada la ley de la brujería vigente desde 1735 en la Gran Bretaña. Primero le llamó la Cocina de la Bruja, más tarde le nombraría el Museo de Magia y Hechicería, llamado Centro de Folklore en Castletown, en la isla de Man. Tras unos problemas con los donadores, Cecil nombra a Garner director del museo y fue conocido como brujo residente. Un año después, en 1952, con sus problemas financieros resueltos, Garner compró a Williamson el edificio del museo junto con sus vitrinas y el emblemático molino que la distingue. En 1953 conoció a Doreen Valiente y la inició dentro de su coven. Doreen era muy buena en la escritura y la rima, por lo que le ayudó a reescribir varios de sus libros, entre ellos el Libro de las Sombras, junto con varios textos y rituales que le habían sido dados por el coven de New Forest. En 1954, Garner publica Brujería Hoy, donde se refiere a los practicantes de la brujería como Wicca. Esto ha causado que algunas personas digan que él creó esta tradición. Sin embargo, él solo hizo públicos textos y rituales antiguos, y le dio forma a una religión ya existente. Copió escritos completos de antiguos manuscritos, especialmente de su amigo Aleister Crowley. Lo que es cierto es que estos libros son clásicos para el paganismo actual, que inspiraron el crecimiento y desarrollo de muchas tradiciones de la brujería moderna en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Sin duda, esta no es la única controversia en torno a sus libros. En dicho libro, Garner defendía la teoría de la antropóloga Margaret Murray, quien argumentaba que la brujería moderna es el remanente que sobrevivió de una religión pagana organizada que había existido antes de la cacería de brujas. Murray también escribió el prólogo del libro, el cual fue un éxito inmediato al ser de los primeros libros en hablar abiertamente del arte de la brujería. Debido a esto, muchos brujos y covens que trabajaban en secreto se acercaron a Garner, quien pronto se convirtió en una celebridad en los medios e hizo numerosas apariciones públicas, siendo conocido como el jefe británico de la brujería. Pero al ser tan público, también atrajo la atención a su afición por la desnudez, ritual que fue incorporado a la nueva tradición. Esto causó conflictos con otras brujas, quienes argumentaron haber trabajado siempre vestidas, y también causó el enojo de muchos brujos, quienes creían que no debió ser tan público lo que siempre había sido considerado un secreto. Para 1957, el trabajar con Garner se había vuelto imposible, debido a su egoísmo y necesidad de publicidad, pero lo que hizo que su coven se desmoronara fue el dominio del dios sobre la diosa que quería imponer. La gota que derramó el vaso fue cuando declaró que su gran sacerdotisa, Amet, debía retirarse por ser ya muy vieja. Esto causó el rompimiento en 1957 con Doreen Valiente, quien inició su propio coven. Garner continuó escribiendo y publicó su último libro, The Meaning of Witchcraft, en 1959. En 1960, Donna, quien nunca tomó parte en la práctica o en las actividades de quien fuera su marido por más de 33 años, fallece. Garner estaba devastado y comenzó a tener más episodios de asma. En 1962 empieza a escribirse con un inglés en América llamado Raymond Brockland, a quien conoció hasta 1963 en Escocia, en la casa de la entonces gran sacerdotisa de Garner, Monique Wilson, conocida como Lady Olwen. Monique inició Brockland en la práctica que después haría famosa en Estados Unidos. Garner quería pasar unas vacaciones tranquilas en Líbano. Sin embargo, cuando iba de regreso a su país, le da un ataque al corazón mientras estaba en el comedor del barco.
Al día siguiente fue enterrado en alguna playa de Túnez. Su funeral fue celebrado por el capitán del barco. Sin embargo, Garner ya había escrito su testamento, en el cual le heredó el museo de Castletown a su gran sacerdotisa Monique Wilson, junto con todos los artefactos, sus herramientas personales, cuadernos y derechos de sus libros. Monique y su esposo continuaron con la labor del museo y organizaron encuentros semanales del Coven en la vieja finca de Garner. Otro mito que gira en torno a este museo es que se dice que Lady Olson vendió su contenido a la organización del programa, aunque usted no lo crea, de Estados Unidos, quienes dispersaron muchos artefactos entre sus varios museos y otros fueron vendidos a coleccionistas privados, lo cual causó gran enojo en lo que quedaba del Coven de Garner, el cual le quitó a Lady Olson el título de gran sacerdotisa. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el museo volvió a ser de Williamson, quien lo vendió a su actual propietario, Graham King, justo en la medianoche de Samhain de 1999. Ahora también es conocido como el Molino de las Brujas y sigue abierto, promoviendo el arte de la brujería, además de exhibir objetos que pertenecieron a Gerald Garner, Doreen Valiente, Alex Sanders, entre otros. Agradecemos a Histeria Pagana por la información brindada. Isis